Tiene la palabra la diputada Berta Arenas. Señor presidente, Ivana Bianchi va a hablar por el bloque. ¿Cómo? Ivana Bianchi, yo voy a Bien, hablar por el bloque. perfecto. La diputada Ivana Bianchi. Bueno, gracias, señor presidente. Considero que una vez más estamos Media debatiendo hora. cuestiones de fondo que no corresponden. Deberíamos justamente tratar de reformar la ley integral de la 24.557. Hace 20 años que esta ley no logra tener una reforma seria en cuanto a esta normativa. Muy por el contrario, es la misma que permitió y facilitó la industria del juicio laboral por accidentes de trabajo. Obviamente sustentada principalmente por varios factores, por los peritos, por las comisiones médicas, por los juzgados y principalmente por algunos abogados inescrupulosos que hicieron del ejercicio ilícito una profesión y un comercio infame. Pero no seamos hipócritas, señor presidente. No podemos dejar de decir que el aumento de casos de litigiosidad sobre esta materia no solo se debe a la industria del juicio, sino también se debe a la falta de política de prevención destinadas a evitar los accidentes de tránsito. Por eso, creo que deberíamos estar analizando también conjuntamente con esta ley, una ley sobre la prevención en esta clase de accidentes. Los accidentes más peligrosos que ocurren en la Argentina se dan justamente en la construcción, en la metalurgia, en la minería, en la pesca, en el transporte. Y por otro lado también tenemos las enfermedades profesionales. Y acá no existe un verdadero y equitativo registro. No se sabe cuántas hay y si son muchas o si son pocas. El sistema solo registra el 2% de estos eventos dañosos, lo que significa que todos estos reclamos obviamente van a la justicia. Sabemos también que las aseguradoras no le prestan la atención correspondiente y que tampoco son controladas por el Estado Nacional. Se vive en un total desconocimiento de las mismas y, por supuesto, de la prevención en relación a ello. Mire, señor presidente, esto es un círculo vicioso y no hay un solo responsable, sino varios. Por un lado, el Estado que no controla. Por otro lado, las ART que no controlan a las empresas afiliadas. Las empresas afiliadas que, como nadie les dice nada, no controlan a sus propios empleados. Y los empleados que en algunos casos, no en todos, les entregan los elementos de seguridad y no los usan. Los médicos o ingenieros laborales que no pueden transmitir el beneficio justamente de la prevención y obviamente, como ya dije, los abogados inescrupulosos que quieren que todo lo demás fracase para ellos realizar un comercio. Sintetizando, lo que se ve es que cuando la responsabilidad de algo es de muchos, en definitiva se diluye y no es de nadie, porque hay muchos responsables y nadie se hace cargo. Esta reforma está sancionada para mí con viciada de varios temas. En primer lugar, porque se está limitando el acceso a la justicia de los trabajadores argentinos. Y en esto no podemos obviar a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales. Por otro lado, existe una media sanción del Senado, que fue justamente el 21 de diciembre del año pasado. Que alguien me explique por qué en ese momento, si era tan importante y preveían esto, por qué no se trató y no se llamó justamente a sesiones. Obviamente que tampoco podemos olvidar que se dictó un DNU con un decreto de necesidad y urgencia. Y yo me pregunto, ¿cuál es la urgencia, señor presidente? ¿Será el incremento de la rentabilidad de empresarios en desmeros de los derechos fundamentales de los trabajadores? ¿Y qué pasa, señor presidente, con los trabajadores no registrados? O usted no vaya a creer, señor presidente, que con esta ley se va a reflejar la totalidad de la siniestralidad laboral. No, señor presidente, porque acá hay muchos trabajadores no registrados que justamente tienen que caer sí o sí en la justicia porque no tienen otra forma de hacerlo. Mire, señor presidente, la realidad de nuestro país es muy diferente. Quienes hablamos de urgencia, hablamos de otro tipo de urgencia. ¿Quieren que hagamos un decreto de necesidad y urgencia? Bueno, ¿sabe cuál es la urgencia que tiene este país? La urgencia que tiene este país es frenar la inflación. La urgencia que tiene este país es frenar la suba en las tasas. La urgencia que tiene este país es no más al aumento de tarifas de servicios eléctricos.
el cierre de fuentes de trabajo y por ende la cantidad de despidos que este país tiene. Esa es la urgencia, señor presidente. ¿O acaso el presidente de la Nación no sabe que la AFIP ha dicho que en 5 meses se cerraron 1.686 fábricas? ¿No sabe el presidente que los rubros más afectados son la construcción, con 700 fábricas cerradas, el comercio, con 367, los hoteles, con 165, y el resto hubo 283 cierres, señor presidente? ¿No lo saben? ¿O no saben que la construcción es la más golpeada en este país? Esa es la urgencia que necesitamos. Eso esperamos del presidente de la Nación. Señor presidente, para concluir, obviamente que creemos que para que haya menos litigio debe haber menos siniestro. Para lograr esto hay que realizar una mayor prevención, seria y real, donde el empleador invierta y el Estado controle. Repito, es indispensable que el Gobierno nacional priorice en forma urgente, que es lo inmediato para la sociedad. Y estoy seguro, señor presidente, que el correo argentino no era una necesidad y urgencia para la sociedad argentina. Gracias. Gracias, señora diputada.